hoy vemos cómo lo que estamos viviendo está empezando a afectar la vida de muchos, de los padres, de los hijos, y de alguna manera estamos viendo también cómo empezamos a ser ahora disfuncionales, porque es que anteriormente cada quien vivía su tiempo, cada quien estaba ocupado en sus labores, pero ahora estamos las 24 horas juntos. Y pareciera que ya no estamos acostumbrados o no sabemos cómo manejar tantas horas juntos. Antes compartíamos los fines de semana, pero los días de trabajo cada quien estaba haciendo lo suyo. Ahora no, ahora estamos juntos. Y entonces tenemos más oportunidades para hablar, claro que sí, más oportunidades para reírnos también, pero también más oportunidades para preocuparnos y para discutir. Y con eso no estábamos preparados. De nada de eso nosotros estamos preparados. Y si eso lo estamos haciendo continuamente en todo este tiempo, empezamos a ver visos preocupantes en las personas. Ahora ya no hay tanta sonrisa, hay más preocupación, hay más ansiedad. Y yo creo que tenemos que empezar a desnudar, a descubrir lo que está pasando para saber en quién tenemos que confiar o cómo nos podemos librar. Sí, hoy en día, a raíz del confinamiento, por lo que es la pandemia, ha aumentado el nivel de ansiedad, de depresión y de suicidios. Wow. Entonces tenemos que estar muy alerta en estos tiempos. Es una realidad la pandemia, es una realidad el virus COVID-19 y tenemos que aceptar que es una realidad lo que está ocurriendo para poder estar preparados y para ser apercibidos y para ser también se cuente con las normas de seguridad que hoy nos están pidiendo que cumplamos. Es una realidad. Entonces, lamentablemente, toda esta situación ha traído mayor estrés en las personas. Entonces, tenemos hoy una combinación muy grande que está afectando la vida de cada uno de los seres humanos, la vida de todas las personas a nivel mundial, donde las personas a raíz de tanto estrés, de tanta tensión, han caído en etapas de depresión y de gran estrés crónico. Entonces, nuestra intención con el día de hoy es que usted tenga información y que aprenda a controlar la ansiedad. Es la intención de este día. ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿De qué manera? Teniendo primero conocimiento y luego con la palabra de Dios, que es la que vamos a recibir en esta mañana. La palabra de Dios nos dice que puede ser luz a nuestro camino, esa lumbrera que necesitamos. Porque en muchas ocasiones una palabra puede servirnos para levantarnos, pero también una palabra nos puede hundir. Tenemos que saber de dónde nosotros vamos a tomar esa palabra. Porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones, como comentaba la pastora, a ansiedad, pero entonces vamos y hablamos con la persona que no es la correcta, sino que está quizás peor que yo. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a una persona que está en peores condiciones que yo, ¿qué va a ocurrir? ¿Me va a levantar? No, lo más probable es que yo baje con la información que ella me está dando. Por eso es que muchas veces dice que la palabra mata o sana. Así es. A veces decimos, esa palabra me mató. Quiere decir que una palabra puede matar de alguna manera a una persona. Te marca. Porque marca tu vida. Pero una palabra puede sanar. Y la palabra que sana es la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros no somos psicólogos, pero Dios nos ha permitido irnos preparando debido al ministerio que Dios nos ha entregado, como un ministerio de sanidad, un ministerio de restauración, un ministerio de cuidado emocional y espiritual. Por eso nos ha tocado prepararnos en esta área para atender a personas que están pasando por tiempos de sufrimiento, por tiempos de ansiedad, de estrés, de duelo. Y de esa manera hemos logrado atender a muchas personas a nivel nacional, junto a un equipo grande que Dios nos ha permitido levantar aquí en Venezuela. Nos ha permitido el Señor poder bendecir y hablar con más de 500 personas mensuales. Es un promedio de atenciones que se hacen.
Y se dice rápido, pero es importante de que pueda haber un número telefónico donde la persona pueda llamar y pueda encontrar paz, esperanza en medio de tanta angustia, en medio de tanta desesperanza. Necesitamos como personas saber en quién confiar, pero también saber con quién hablar. Porque en estos tiempos usted se puede levantar o usted puede decaer conforme a lo que usted está recibiendo. Esperamos que este tiempo de hoy le sirva para que usted no mengüe en su fe, sino más bien crezca en la esperanza, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos guarda en todo momento. Porque este es un tiempo de saber escuchar, no necesariamente de hablar, de inundar de teología, porque la persona no necesita tanto una teología en este tiempo, necesita de alguien que le sepa escuchar y que en el oportuno momento le dé la palabra que le levante. La ansiedad entra primero sutilmente cuando tú descubres que no puedes vencer algo, porque siempre pensamos que todo lo que viene a nuestra vida tenemos control sobre cada una de las cosas. Pero cuando empezamos a no tener control, empieza la ansiedad a colarse y empieza con cosas sutiles. Pastora, ¿nos puede decir cómo es eso? Sí, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, que hay una diferencia entre miedo y ansiedad. Hay que saber diferenciar esto. El miedo viene por una reacción de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ante el estrés por una situación conocida. Algo que yo sé que me produce algún estrés. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a los perros y yo sé que en ciertas calles de la urbanización siempre están unos perros sueltos, entonces yo busco una vía diferente a esa. Una vía alterna, porque sé y reconozco que le tengo miedo a los perros. Entonces busco una alternativa y busco otro medio para movilizarme y no pasar por ese lugar. Entonces el miedo se causa en nuestro organismo porque hay algo que conocemos, aquello que nos produce el estrés. Ya sabemos, estamos alerta a eso. Y el miedo es necesario en ese sentido porque nos va a ayudar a alertarnos en ese momento. Y saber si le tengo miedo a algo, entonces yo voy a evitar pasar por ese lugar o hacer eso. Si le tengo miedo, por ejemplo, a subir a los ascensores, entonces yo tengo que buscar otra alternativa. Voy entonces a subir por las escaleras. Pero el miedo es bueno porque nos va a alertar. Una alarma. El problema es cuando nos vamos a la ansiedad. Que la ansiedad también es un mecanismo del organismo que se activa por el estrés, pero por algo desconocido, que muchas veces es producto de nuestro pensamiento. Es algo que puede ser creado por nuestro pensamiento, pero que no necesariamente va a suceder. Algo que es vago, algo que realmente no tiene fundamento. Y hoy en día tenemos miedo por el virus, porque es una realidad, pero tenemos ansiedad por las noticias que estamos recibiendo. Entonces esas noticias generan una ansiedad en nosotros, una preocupación anticipada de algo que posiblemente no va a pasar. Por eso es muy importante hoy darnos cuenta a quién estamos escuchando, qué información estamos revisando, qué estamos viendo, sobre todo por las redes sociales, porque esa información o esa desinformación, o en este escuché una palabra que decía información tóxica, puede generar ansiedad en el corazón de las personas, de algo que está realmente atropellado, exagerado y que por supuesto puede generar esa ansiedad en el corazón de cualquier ser humano. La gente no sufre muchas veces por lo que está viviendo, sufre más por aquello que ni siquiera ha ocurrido, sufre más por el futuro incierto. Entonces estamos viviendo una etapa adelantada a lo que no ha ocurrido y no sabemos si va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos hoy que estar muy pendientes de cómo está nuestro corazón y de cuidar nuestra salud mental, porque todo esto viene a perjudicar la salud mental del ser humano. Si no estamos pendientes de cómo están nuestros niveles de ansiedad,
Si no corregimos esto a tiempo y no lo controlamos, entonces caemos en lo que son los trastornos del sueño. Y mucha gente hoy en día está sufriendo de insomnio, no puede dormir, no puede controlar, no puede descansar completamente en las noches. Por lo tanto, ese mismo trastorno del sueño, el no descansar, viene a aumentar la ansiedad en el cuerpo, la ansiedad en la persona. Es decir, que es notorio, nos podemos dar cuenta. Nos podemos dar cuenta, o sea, hay síntomas que podemos notar en nosotros. Si de repente estamos dejando de comer, ¿cuáles son esos síntomas que hoy nos pueden estar perjudicando? Para buscar controlar eso. Y hoy vamos a hablar sobre cómo controlar la ansiedad. Ahora, se presenta como trastorno de sueño, pero también puedes tener trastorno de alimentación y pueden haber otros trastornos. Aún la relación de pareja puede tener un trastorno en este tiempo, pero es producto de la misma ansiedad. Es que toda esta ansiedad viene a afectar inclusive nuestra concentración. Cuando tenemos un problema o cuando estamos pensando, porque es un pensamiento que se ha colocado en nuestra cabeza de algo que está exagerado, de algo que ni siquiera ocurrió, no sabemos si eso va a ocurrir. Llega a pasar que nuestra concentración va a estar siempre en ese pensamiento y no logra concentrarse en nada más. Te desenfoca. Entonces se reduce el nivel de concentración de una persona cuando está sumergido en la ansiedad. Se reduce ese nivel de concentración y solamente está enfocado en ese problema. Por lo tanto, el enfocarse en ese problema o en esa situación o en ese pensamiento no le va a permitir dormir muchas veces y descansar de la manera correcta. Y eso en perjuicio de su salud mental y también de su salud física. Porque la gente, si no duerme correctamente, si la persona no descansa, si no come bien y si está solamente concentrada en ese problema, esa situación comienza a consumir a la persona y la persona se ve de repente en su parte física, se comienza a notar ese desgaste o ese cansancio. Todo eso está afectando tu diario vivir. Todo eso está afectando aún tu relación con Dios. Porque en la medida que te vas sumergiendo en eso, te vas apartando del camino de Dios. No es que Dios se aparta de ti, tú le has dado más importancia a esa situación y esa preocupación te está atrapando de tal manera que te apartas. No Dios, Dios está allí, su palabra, la luz de su palabra, de lo que nos puede iluminar, pero al apartarnos para concentrarnos en cada una de esas situaciones, esa preocupación está llevándote a estados emocionales donde Dios realmente, si estuvieras con Él, te mantiene firme, pero apartado de Él, lamentablemente, ya empieza en el juego del pensamiento. Es que precisamente, sin darnos cuenta, podemos caer en eso, en concentrarnos solamente en el problema, concentrarnos solamente en la situación, en el temor o en la ansiedad, o en el que me voy a contagiar, o en el que me puedo morir, y realmente eso no les va a ayudar, sino que los va a apartar, o sea, de la bendición y de la palabra de Dios. En esto ya atendimos una persona que llamó porque necesitaba atención y nos colocó en el mensaje que nos envía: necesito ayuda porque no puedo dormir, tengo muchos días sin dormir, y nos comentaba que se había hecho el test, donde el test para lo del COVID, ¿no? Para saber si está positivo o negativo. Y le dijeron que estaba negativo. Eso fue aquí en Venezuela. Ya el test salió que estoy negativo, pero luego que lo atendimos por teléfono, nos comentaba que a pesar de que le había salido negativo, él tenía la ansiedad y él tenía el temor y no podía dormir porque en su mente él pensaba que sí estaba contagiado. Entonces él no lograba conciliar el sueño del temor y el terror que sentía todas las noches. Y nos decía: en las noches, cada vez que apago las luces, tengo terror. No quiero apagar la luz. No quiero irme a dormir porque estoy pensando que me voy a morir porque pienso que estoy contagiado. Y el examen decía negativo.
no está contagiado. Entonces ve lo que puede producir la ansiedad en una persona. Una persona no tiene una enfermedad, pero en ese momento, por la ansiedad y lo que produce sus pensamientos y lo que de repente está escuchando, en lo que se está enfocando, le hace sentir que está enfermo. Hay una realidad y una realidad alterna. La realidad alterna que él está montando es todo ese pensamiento que va por el camino de la ansiedad, que lamentablemente trae tristeza, trae que la familia empiece a ser disfuncional y empezamos a tener situaciones propias. Entonces uno dice, aparte de todos los problemas que tengo, empiezo a tener problemas en la casa. Y va a ser normal que eso pase. No es normal que ocurra, sino que es algo real que va a estar sucediendo a raíz de la condición en que estamos caminando, cómo estamos atendiendo las cosas. Sí, entonces si una persona está sufriendo de insomnio, necesita hacer algunos arreglos en su día a día. Entre ellos, no debe ver televisión en la cama, ni leer, ni hacer nada sobre la cama. Solamente al momento que sea la hora de dormir. Porque así de esa manera el organismo y en especial el cerebro entiende es la hora de dormir. Pero si usted sufre de insomnio, está todo el día en la cama, está leyendo en la cama o está pensando en la cama, trabajando en la cama, o trabaja sobre la cama, entonces el cuerpo nunca entiende, el cerebro nunca va a entender que es la hora de dormir. Por lo tanto, es importante definir el horario de dormir y en ese momento acostarnos, y podemos ayudar a nuestro cerebro a que se pueda adaptar y pueda conciliar el sueño. Si en la noche usted de repente se da cuenta que ese sueño no lo llega a tomar, es preferible salir de la cama en la noche y sentarnos en un lugar, salir de la cama y sentarnos en un lugar y tomar la Biblia o tomar un libro que nos agrade, un libro que nos agrade el autor, que nos llene, escuchar música, pudiésemos hacer cosas que nos ayuden a tomar nuevamente, a retomar el sueño. Entonces tenemos que buscar qué hacer en las noches de insomnio y tratar de que esa actividad que estemos haciendo nos ayude y nos relaje, porque va a ser muy positivo para el cerebro y para el pensamiento. Muchas personas cuando comienzan a hacer algo, se levantan y se ponen a coser o se ponen a elaborar algo, inmediatamente después les invade el sueño. Pero fue que se desenfocaron de esa situación mental donde estaban metidos. Es importante extraerse de esa situación y de ese tipo de actitud que lo que trae es desgaste emocional en las personas. Cuando la pastora comentaba la importancia de la rutina, inclusive para la cama, es porque nosotros tenemos que saber que cuando vamos al trabajo no nos llevamos la cama. Cuando los muchachos se van al colegio no se van con su cama. La cama queda en el sitio. Ese sitio de descanso que cuando ellos llegan se recuestan en la cama para descansar. Pero cuando empieza a ser ya no solamente el espacio para dormir, sino para trabajar, para distraerte, para todo, entonces el cerebro no se va a acostumbrar. Para él ese es el lugar donde va a haber de todo y no va a haber descanso. Pero ¿qué pasa? La ansiedad genera en las personas que su sistema inmunológico se debilite, las defensas bajen y por supuesto una persona con las defensas bajas está más propenso a enfermarse. Entonces vean lo que viene a traer la ansiedad. Una persona que está en ansiedad puede llegar a enfermarse. ¿Cómo hago yo para liberarme, ¿no?, de toda esa tensión? Es exponer mis problemas. Es exponer mis tristezas, mis temores. Es una manera sanadora y liberadora. Es impresionante cómo el solo hecho de que una persona abra su corazón y pueda compartir sus tristezas o sus ansiedades, a veces son cosas que ni siquiera han ocurrido ni van a ocurrir, pero eso le puede ayudar a la persona que es escuchada a liberarse. Buscar personas con las que puedas conversar con libertad, eso te puede ayudar muchísimo. Y aquí estamos los pastores para servirte en ese sentido.
saber que cuentas allí con una mano amiga con la que puedes llorar, en un hombro donde puedes llorar. Eso es un efecto también que es sanador para una persona. Así es. No se requiere ir a las primeras a un tratamiento médico o a alguna pastilla para calmar la ansiedad o algún tipo de medicamentos o fármacos. No es necesario llegar a ese nivel, a ese punto. Buscando la ayuda correcta, una persona puede salir de ese proceso o de ese trastorno o de esa ansiedad en la que está en este momento sumergido, a causa de toda la situación que estamos viviendo, porque es evidente que es una situación muy difícil la que nos ha tocado vivir, donde por todos los frentes vemos situaciones que se levantan. Y por supuesto todo esto, si no se canaliza de la manera correcta, puede generar ansiedad en los seres humanos. Y el medicamento que te van a entregar son antidepresivos, pero te van a mantener adormecidos. No te van a permitir sacar eso que tienes adentro. Es decir, una vez que se va el efecto del medicamento, vuelves a caer en tu propio estado. Vuelves a caer porque no lo has sacado. Eso es lo importante de poder hablar. Yo creo que el problema también que hemos tenido en este tiempo es que la gente ha confundido lo que es el confinamiento con ese aislamiento social. Entonces las personas están confundiendo esto. Estamos llamados a un distanciamiento físico debido a la pandemia o al virus y debemos cumplir con todas esas normativas de seguridad que nos están solicitando. Pero eso no quiere decir que nos vamos a distanciar socialmente, ni nos vamos a aislar. Necesitamos el contacto con los seres humanos. Es importante que ustedes llamen a sus seres queridos por teléfono, que hagan videollamadas, que se conecten con las personas, que compartan, que hablen, que compartan de cosas también que han disfrutado, que han vivido como familia. Todo eso ayuda a esa salud, a esa salud mental, a esa salud del cuerpo. Entonces tenemos que buscar esos espacios en la familia y comenzar a compartir con ellos. Hoy lo estamos haciendo de repente en una llamada por Zoom, nos reunimos en una llamada por Zoom y estamos aquí compartiendo. Lo pueden hacer a través de videollamadas, si no tienen un celular tan sofisticado, una llamada telefónica. Pero hay que hacer que esos lazos afectivos se mantengan, porque eso también les va a dar fortaleza para sobrellevar toda esta situación tan complicada. Porque no vamos a negar que hay una situación muy difícil la que estamos viviendo. Pero si buscamos fortalecernos en familia, si buscamos fortalecer los lazos afectivos entre los amigos, los familiares, los amigos, eso nos puede ayudar a avanzar en este proceso tan complicado. Es decir, necesitamos hacer también un balance. Muchas personas pueden caer en insomnio porque hay cosas que están por encima de lo que ellos pueden soportar o de lo que ellos pueden llevar. Es decir, nosotros tenemos que colocar las cosas que nosotros podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Leer, distraernos, ocuparnos en otra cosa, esas son cosas que podemos hacer para desenfocarnos de una situación, de algo que es una realidad que está al frente y yo estoy allí. Si usted se está guardando en su casa, si usted está cumpliendo las normas de bioseguridad, si usted está protegiendo a su familia y está buscando de alguna manera el sustento en su casa, Dios le va a dar la tranquilidad. Solamente necesita poder buscar de Dios para alcanzar de esa paz que necesita. Pero ¿qué sucede? La gente empieza a insistir en lo que no puede hacer. ¿Y si me enfermo? Una realidad que no es. Es una posibilidad, mas no es una realidad. ¿Y si me enfermo? ¿Y si se enferma mi hija? ¿Y si se enferma mi esposa? ¿Y si nos enfermamos todos? ¿Y si yo me muero? Y empieza a desencadenar una cantidad de pensamientos que le empieza a robar el sueño. Empieza a caer en una etapa. Si usted tiene un negocio, no está atendiendo el negocio, empieza a tener una cantidad de situaciones, pero hay una realidad. Usted no está al control de eso que está pasando. Usted no tiene cómo ir a abrir el negocio y tener las oportunidades que usted tenía. Hay una realidad y tenemos que ver cómo nosotros nos ajustamos a nuestras realidades para no caer en esos estados.
porque lamentablemente el enemigo goza cuando nosotros caemos en el estado de la ansiedad, porque el estado de ansiedad es muy amplio. Nosotros queríamos tocar muchos tópicos hoy, pero hoy nada más nos hemos concentrado en uno. Dios nos permite, porque eso, bueno, vamos a tener otros tipos de temas, pero de esos tenemos que hablar. La iglesia de hoy no es solamente hablar un mensaje que traiga bonanza, que traiga prosperidad, sino abrir los ojos a la iglesia para que no sean oprimidos, para que no caigan en ese desenfreno, porque la ansiedad después empieza a ser un desenfreno. Sí, nosotros como pastores hemos entendido que es necesario atender el área espiritual de las personas, pero también el área emocional. Debemos atender completamente al individuo, porque de repente no vamos a atender solamente la parte espiritual y comenzamos a orar, que la oración tiene poder, la oración es poderosa en el nombre de Cristo Jesús, pero tenemos que atender también esa parte emocional e informarles a ustedes lo que está sucediendo y lo que puede suceder y lo que puede estar aconteciendo. Eso le da a ustedes herramientas para saber y para revisarse cómo están ustedes, cómo están sus pensamientos y comenzar a ver entonces qué vamos a hacer ahora. Hemos detectado que tenemos algunos episodios de ansiedad en nuestras vidas, entonces tenemos que canalizar todo esto, pero no dejar que esto avance. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. Cuando estamos informados primeramente y cuando buscamos esa palabra de Dios, que nos va a dar también la salida, nos va a dar la esperanza, nos va a dar el camino que debemos andar. Entonces necesitamos estar informados. Cuando tenemos la información correcta, entonces vamos a saber avanzar en este proceso tan difícil que nos ha tocado vivir a todos. Pero buscar las herramientas adecuadas y correctas. No llenarnos de tanta información. Por favor, no comiencen a revisar por internet, por Google, tanta información de enfermedades, de contagio, de situaciones mentales, porque realmente se van a enfermar más. Nosotros aquí vamos a ir dosificando parte de lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido aplicando como pastores para ayudar a muchas personas que están en tiempos de ansiedad y de sufrimiento, por pérdidas, por duelos, por traumas que hemos tenido que atender, pero no debemos sobrecargarnos, aquellos que no están capacitados para ello, sobrecargarnos de tanta información, porque eso precisamente es lo que ha traído muchísimo más temores en las personas. Si usted comienza a revisar, se siente un malestar en el cuerpo y comienza a buscar por Google alguna información y dice, y bueno, y esa persona se puede morir, mire, usted no va a dormir esa noche, pero es que usted no está capacitado para procesar toda esa información, a menos que sea médico. Entonces, muchas veces esa información lo que produce es ansiedad y una persona puede pasar una noche completa sin dormir pensando me voy a morir. Pues en cualquier momento me puede dar un ataque cardíaco, en cualquier momento me puede dar una ACV porque yo leí que esa enfermedad produce esto, esto y lo otro. Y caemos entonces en esas noches, en esos trastornos de la noche. Mire cómo afecta esto. Comienza con un pensamiento en el que nos concentramos, en algo que nos produce estrés, en algo que está alterado, pero que no ha ocurrido, posiblemente no va a ocurrir. Y eso viene a afectar mi sistema inmunológico, a bajar mis defensas y a provocar algunas reacciones en mi cuerpo. Alteraciones mentales. Y algunos síntomas y algunas afectaciones de la salud. Entonces tenemos que ver lo que está ocurriendo en este tiempo, donde muchas personas hoy están padeciendo de cosas, pero que no son realmente verdaderas, sino que han sido producto de ese pensamiento. Así es. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Que aquí en este tiempo converge lo clínico con lo bíblico. Pero tenemos que conocer que hay tiempos para lo clínico, pero hay también tiempo para lo bíblico. No solamente podemos decir, demonio tiene, porque está viviendo una situación, sino que ese trastorno tenemos que ver qué lo origina, qué está causando la alteración de la actitud de la persona y qué le está causando la afectación. Y de alguna manera ayudarles a que ellos se desenfoquen de ese problema y empiecen a buscar en otro.
para que empiece a venir cierta normalidad a su vida, cierta manera que va arreglando poco a poco su andar diario. No va a ser sencillo hacerlo por sus manos, por sus propios pies. Muy difícilmente lo va a poder hacer. Ese estado de ansiedad puede generar tiempos de angustia, tiempos de pánico, que usted puede sentir inclusive ese dolor. Si habla de que esta medicina que usted se toma puede generar un ataque cardíaco, la persona empieza a sentir dolor en el pecho. No que va a afectar la respiración, empieza a tener problemas para respirar. Porque el estado de pánico lo lleva a sentir exclusivamente algo que no está ocurriendo, pero lo está induciendo. Le está mostrando una realidad que no es real, es una realidad alterna, producto de su propio estado emocional. Así que atender el estado emocional es muy importante. Sí, ese terror nocturno, ¿no? Que viven muchas personas y que piensan que no hay un futuro, que no hay una esperanza, y de repente cuando venimos y pasan las horas de la noche, que por cierto son muy largas cuando toca pasar esas noches de vigilia, nos damos cuenta que amanece, nos damos cuenta que sale el sol. Y debemos pensar siempre, aún en el tiempo más oscuro que estés pasando, que el sol va a volver a salir, que el sol va a salir, que cada amanecer Dios nos los regala, que sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Biblia, y lo podemos ver cada mañana. Cuando pensamos que no vamos a amanecer o cuando pensamos que no tenemos salida, que todo es oscuridad, podemos ver, Señor, amaneció, salió la luz del sol. Así que tenemos que aprovechar este tiempo y tenemos que entender que el sol sale cada mañana por esa misericordia de Dios. Así es. Y es necesario el sol para mantener una buena salud. Es necesario tomar el sol de cada mañana. Buscar la mañana, antes de las 10 de la mañana, tomar ese rayo de sol que es tan necesario para el buen funcionamiento del organismo. Eso le da vida al cuerpo, eso le da vida y salud al organismo. La palabra del Señor nos enseña en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones con acción de gracia. Y el Padre te dará de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos llama a no estar afanosos. Él nos llama a no estar estresados. Filipenses 4, 6 y 7 nos muestra ese camino a poder conseguir la paz. Nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios es nuestro sustento. La palabra nos dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Lo dice en Isaías 26, 3. Pero el 4 te dice que si la roca firme es Jesús, es el Señor, tú andarás en paz. Dios siempre va a ser bueno. Dios puede ayudarte en tu estado de ansiedad. Dios puede ayudarte en esas noches donde usted está afanado o está estresado y tiene ansia, tiene la inquietud. Dios te va a permitir realmente encontrar una paz en medio de todo esto. Para ello, nosotros necesitamos meditar en la palabra. ¿Pero qué nos dice? Pastor, yo no sé meditar. Yo les digo, si usted se sabe preocupar, porque la preocupación es insistir en un mismo pensamiento. Y usted le ve toda la realidad a una preocupación. Entonces, si usted se sabe preocupar, entonces usted puede saber meditar. Porque meditar es lo mismo, pero en el ámbito positivo, de esa palabra que Dios me regala. ¿Qué esperanza Dios me muestra? ¿Qué promesa hay detrás de esa palabra? ¿Qué liberación puede haber detrás de una palabra? ¿Dónde está la luz de esa palabra? Me puede exhortar,
me puede redarguir o me va a educar, me va a alimentar. Hoy tengo que saber, por nada estéis afanosos. Necesitamos llevar delante del trono de la gracia toda petición, toda ansiedad, todo aquello. Y cada vez que usted lo lleva delante del Señor, el enemigo no va a poder insistir que usted pase noches en vela. Pero tiene que saber descansar. Tiene que saber buscar esa paz. Para las personas dicen, no, eso no, yo necesito una pastilla. Porque necesitamos saber el efecto inmediato que me quite eso que tengo. Resulta ser que cuando usted saque de su corazón lo que le afecta, más nunca lo va a afectar. Una pastilla lo que va a hacer es adormecerle, pero ese adormecimiento no va a traer la sanidad en su espíritu. Va a seguir viviendo tiempos y episodios traumáticos de sueños. Hoy debemos verlo. No podemos estar descuidados de la situación de lo que estamos viendo día a día. Necesitamos entender que hay que llevar toda carga delante del Señor. Porque si no, ese estado de ansiedad, ese estado de pánico, ese estado de angustia lo va a llevar a una agonía y lo puede llevar a desencadenar un tipo de enfermedad que se conoce como depresión. De eso no hablamos hoy. Vamos a hablar la semana que viene. Pero necesitamos ver que esos estados te van a llevar a estadios mentales donde tú no gobiernas, sino la ansiedad gobierna, el pánico gobierna, la angustia gobierna y no vas a tener salida. Te va a robar el sueño, te va a robar las fuerzas y te va a quitar toda visión de esperanza. Porque cuando tú caes allí, lo que se está debilitando es tu fe. Lo que se está debilitando es la confianza en Dios. Porque estás dependiendo de tu fuerza. Y al depender de tu fuerza, volvemos al tema cuando hablábamos hace un momento. Hay realidades que yo puedo atender. Si yo estoy cumpliendo los pasos, si yo estoy siendo una persona que se cuida, si yo estoy haciendo una persona que estamos protegiéndonos como familia, de alguna manera hemos hecho los ajustes porque ya no tenemos los ingresos que podíamos tener en otro momento porque no estamos trabajando o tenemos una ayuda nada más. Pedirle a Dios la sabiduría para poder manejar esto y que nos permita vivir quieta y reposadamente. Porque si no, viene el otro estadio, el gobierno de la mente, donde usted no tiene dominio, sino que el pensamiento empieza con debilidades que le van a llevar a estados emocionales de angustia que usted no va a poder dominar. Y entonces va a decir, quiero una pastilla. Pero la pastilla no es la solución. La pastilla que usted necesita es la que viene del cielo y es por su palabra, que puede traer esperanza, que puede traer la paz, que solamente Dios puede dar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para ello, usted tiene que haber entregado todas sus ansiedades delante del Señor. Hoy vamos a ver todo eso, lo hemos visto. De parte de ustedes está saber depender, saber soltar las cosas. Que hay que saber hablar, tiene que hablar. Tiene que hablar con el pastor o tiene que hablar con un hermano que Dios está usando en esa área. Pero no hablar con alguien que lo que va a hacer es generar más angustia o va a ser más creativo en las cosas negativas que usted puede estar viendo. Porque quizás él está en un estado
todavía más grave. Yo no puedo decir que lo negativo va hacia arriba, lo negativo va hacia abajo. Porque lo que va hacia arriba es lo que me acerca a Dios. Mis estados emocionales van cayendo hasta que estoy en un lugar que puedo llevar a la locura. Puedo llegar a tiempos donde ya no le ve salida. La pastora hablaba de suicidio. Son temas duros. Porque una persona cuando ya entra en ese estado emocional puede atentar contra su vida y contra la de los suyos inclusive. Y necesitamos entonces ayudarle, porque cuando usted ve que tiene trastorno de sueño, cuando usted ve que tiene trastorno de alimentación, cuando usted ve que tiene trastorno social, es asocial, no quiere hablar con nadie, entonces la persona tiene que hablar. Tiene que soltar eso que está en su corazón. Tenemos todo un equipo que trabaja esto de manera confidencial. Pero usted no puede tener algo, como dicen, entre pecho y espalda. Usted tiene que ser libre de esa situación. Porque si no, usted de este estado de ansiedad puede decaer en un estado depresivo. Y eso sí es enfermedad. Eso sí debe ser tratado. En lo clínico y en lo espiritual. No separado. Tiene que tener ambas herramientas. Esperamos en el Señor que esta palabra de hoy y este tema que hemos traído delante de ti sea de bendición para tu vida. Que haya traído luz en medio de las tinieblas y que haya traído esperanza en medio del dolor y la desesperanza. Podemos salir de esta. Podemos salir de los estados emocionales. Que cada día puede ser más difícil. Puede ser más duro para muchos, pero que se apartan de Dios y que no están buscando lo que Dios les está entregando. Siempre usted va a tener de la palabra ese sustento que usted necesita, pero también la luz que puede ahuyentar toda tiniebla. Necesitamos verlo. Necesitamos entender cómo puede estar tu corazón hoy. Son muchos meses ya. Son muchas horas, muchos días. Y las personas se resienten. Allí coloque en manos de Dios todo aquello que hoy le angustia, todo aquello que le estresa, todo aquello que le está quitando el sueño. Entrégueselo a Dios en esta mañana. Dígale, Señor, yo te entrego esto, Padre. Yo te pido que tú me ayudes, Dios. Quiero descansar en ti en este día. Toma control de todas mis emociones en este día, de mis pensamientos, de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, quiero colocar en tus manos cada hijo tuyo, Señor, que está en este tiempo de conexión delante de tu presencia, para que seas tú, mi Dios, obrando en sus pensamientos, para que seas obrando hoy, Señor, en su corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Dios, que traigas libertad a los corazones en esta mañana, libertad a los pensamientos. Toda obra de opresión hoy queda deshecha por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda ansiedad, todo temor, toda angustia, Señor, hoy te la entregamos a ti, Dios. Sé tú, Dios, obrando hoy con paz, Señor, con sanidad, Dios, sobre cada uno de sus pensamientos. Sé tú, Dios, quitando todo aquello, Dios, que no le convenga, Padre, de su caminar. Sé tú, Dios, haciendo conforme a tu voluntad hoy sobre cada hijo tuyo, te lo pedimos en esta hora, mi Dios. Renueva sus pensamientos. Renueva hoy, Señor, sus pensamientos, Señor, según la palabra tuya.
que sean pensamientos de bien, que sean pensamientos de paz en el nombre de Jesús. Ayúdales, Dios, a descansar en ti. Trae la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va por encima, Dios, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Obra hoy con poder, te lo pedimos en esta hora. Y trae tú, mi Dios, restauración en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz tuya esté sobre cada uno de tus hijos. Que tu paz sea derramada sobre cada uno de los hogares representados en esta mañana. Derrámate con bendición, Señor. Derrámate, Señor, con tu amor. Que ese perfecto amor tuyo les abrace en este día y eche fuera todo temor en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Te pedimos que los guardes allí bajo tus alas, bajo tu protección en este tiempo, Dios. Que sean renovados, Señor, y que tu palabra se haga viva en sus corazones. Que puedan caminar y que puedan avanzar, Señor, en su crecimiento espiritual, pero avanzar en cada área de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí, recuérdese que tiene dos cosas importantes hoy. Primero, tenemos el privilegio, un privilegio de no, que el Señor nos dice que por nada estemos afanosos. Y lo segundo, una promesa. Él nos guardará en completa paz. Privilegio y promesa. Dios te bendiga, iglesia.